Buenas noches a todos, a todas. Nuevamente estamos aquí con una nueva entrevista desde la revista La Rebelión se Justifica y también en conjunto con la página América Rebelde. En esta oportunidad eh, vamos a entrevistar al compañero Ernesto Jiménez del colectivo de familiares de rodillistas caídos. ¿Eh? Este colectivo tiene una importancia central porque precisamente eh, abarca el rescate de la memoria de los combatientes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, eh, movimiento y expresión de resistencia durante la dictadura, que fue fundado un 14 de diciembre del año 83 y que, bueno, eh, la memoria de la frente en el pueblo es debido a sus acciones de importancia en contra de la dictadura. Ya el próximo mes, septiembre, se cumple un nuevo aniversario del atentado a Pinochet, que fue realmente realizado por un contingente de compañeros rodriguistas. Por tanto, estamos eh, ante un trabajo bastante importante de el rescate de los rodriguistas caídos. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Buenas noches, compañero. Bueno, comencemos. ¿Cómo nace, cuándo nace este colectivo? ¿Por qué nace? A ver, primero agradecer la oportunidad que nos da para contar un poco la experiencia que hemos tenido nosotros en el colectivo, porque esto es un colectivo que es el colectivo de familiares de rodriguistas caídos. Ese es el nombre del colectivo. Bueno, el nombre del colectivo básicamente es porque en el año 2015, marzo más o menos, un grupo de compañeras eh, eh, se convocan a una reunión, a una junta, para poder establecer un poco lo que iban a ser las bases de lo que es hoy el colectivo. Eh, ¿Cuál era cuál fue el motivo de que un par de personas se juntaron? Bueno, eh, básicamente veían que había una falta no de liderazgo, sino que de propuesta respecto a la historia del frente. Frente a eso, las compañeras se empezaron a juntar, yo me encontré con una de ellas y me invitaron a estas reuniones y desde ahí en adelante comenzamos un largo caminar por un poco la historia de lo que ha sido la organización o lo que fue la organización. Eh, y de a poco se fueron sentando las bases de lo que queríamos en verdad respecto a esto. Y un poco mirando nosotros hacia el lado, en este caso, por ejemplo, a los compañeros del MIR o otro tipo de partido de izquierda, por supuesto, revolucionaria, veíamos que ellos tenían básicamente una historia escrita. Y nosotros a esa altura de la vida no teníamos absolutamente nada. O sea, con Cueva teníamos uno o dos libros, no había más nada. Eh, entonces, bueno, eh, sentamos las bases de ahí, entonces dijimos, bueno, nosotros necesitamos rescatar, nuestra primera prioridad fue rescatar la historia de la organización. Y la historia de la organización está cruzada con todo lo que tiene que ver con la lucha eh, contra la dictadura y básicamente con nuestros caídos. Creo que ahí se resume un poco lo que queríamos, un poco cuál era nuestra tarea, era esa. Y en base a eso empezó un largo caminar en la historia de lo que fue la organización desde su nacimiento hasta todas sus acciones y todos los hermanos que fueron cayendo en el camino. Y desde ahí en adelante nosotros empezamos a hacer una lista de todos los compañeros y hermanos que habían caído en combate. Bueno, la lista hoy en día es una lista son creo que 70 hermanos caídos.
son 68, 67 los que cayeron en combate, y hay un par de compañeros que murieron, que estaban en comisión, pero que murieron por enfermedad, pero que nosotros no incluimos porque estaban en una comisión de acción. No cayeron en combate, pero estaban en una comisión de una acción. Eh, y entonces nosotros nos abocamos a esta historia y empezamos a recopilar todos los antecedentes de los hermanos caídos. Antecedentes familiares, cómo cayeron, en qué acción cayeron, quiénes lo acompañaban, en qué estructuras trabajaban, etcétera. Empezamos a hacer toda una investigación porque, hay que decirlo, nosotros no podemos hacer memoria si de verdad no sabemos una historia real, si no sabemos la historia. Ahora, tuvimos que ir despejando muchas cosas. Una de las cosas que nos costó mucho despejar era que, eh, frente a la caída de algunos compañeros, eh, había mucha mito urbano. Y este mito urbano decía cualquier barbaridad menos lo real. Y frente a eso nosotros tuvimos que hacerle peso y tuvimos que hacer una doble investigación prácticamente porque teníamos que derribar ese mito. Y en muchos casos no era solamente una versión de ese mito, sino que había muchas versiones y era mucho más engorroso enfrentar la verdadera historia de lo que había pasado con los hermanos. Otra dificultad que encontramos es que muchos de los hermanos que cayeron en combate no tenían antecedentes familiares. Es decir, si tú recurrías a su familia, madre, padre, hermanos, primos o sobrinos incluso, ellos nunca supieron que el hermano que era militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Bueno, eso era algo que se daba mucho en esos tiempos porque había una compartimentación, ¿cierto? Y si el hermano no era de una familia revolucionaria, en este caso de izquierda, no le iba a contar a nadie de su núcleo más cercano que en lo que andaba. Y entonces las familias, y nosotros nos tocó entrevistar a las familias no tenían idea en lo que andaba el compañero y por lo tanto tampoco ellos tenían una relación cercana con la organización o con la izquierda en general. Y en base a eso a nosotros nos cortó mucho el acercamiento a esa familia, porque además esa familia no querían nada con nosotros, no querían nada, no querían saber nada en este caso, del frente o de alguien que militara en el frente o que fuera cercano al frente. No querían saber absolutamente nada. Eh, a nosotros se nos cerraron muchas puertas. Está esa versión y además está la otra parte, que era la parte de los compañeros eh, que tú en un momento me lo preguntaste y tiene que ver con los compañeros que eran frente partido en este caso, que eran los hermanos que cayeron antes que el frente se separara del partido. Ahí también hay una complicación, porque esos compañeros, fíjate que eran de familias comunistas y que pasaron al frente porque digamos, era como el paso lógico dentro de la organización. Estaba ahí en la J y de la J pasaba ya a ser miliciano y de miliciano a la organización al frente derechamente, ¿cierto? A los grupos operativos del frente. Ese era como el paso más o menos lógico. Eh, entonces, ahí nos encontramos con otro problema, y es que las familias de los compañeros que eran de familias comunistas tampoco querían nada con nosotros, tampoco querían darnos una versión, una entrevista o decirnos algo de lo que de lo que fue el compañero. Lo que nosotros buscábamos, básicamente, y que buscamos durante mucho tiempo, fue información muy, muy básica. Si jugaba la pelota, si le gustaba cantar, si tocaba guitarra, si participaba en alguna actividad en la iglesia, etcétera. Queríamos saber en verdad cómo era el compañero, cómo era el hermano. Eran jóvenes, por lo tanto, eh, aparte de sueños, también tenían otras cosas, como cualquier joven de este país. Y queríamos saber eso, porque a nosotros nos interesaba por sobre todo destacar la vida humana de cada uno de los hermanos. No nos interesaba destacar que tiró balazo, que tiró tantas granadas, no nos interesaba esa parte nunca nos interesó, no nos importaba eso porque a nosotros siempre nos importó como colectivo
pusimos siempre arriba la importancia de la vida de los compañeros, de cómo eran de verdad como jóvenes. Em, y eso nos costó mucho, de verdad que nos costó mucho. En muchos lugares nos cerraron la puerta, en muchos lugares nos dieron una entrevista y se acabó, no hay más, no vuelvas más. Así me lo dijeron a mí claramente, no vuelvas más, por favor. Y yo lo entiendo y lo entendí siempre porque además, fíjate que era bien doloroso ir a hablar con los papás o con los hermanos porque son heridas que no se cierran, ¿no? Y uno cuando va a entrevistarlo, a preguntarle cosas, estáis metiendo el dedo en la herida de nuevo, estáis abriendo heridas que no están cicatrizadas. Y obviamente yo lo entendía perfectamente. Y también me iba con ese dolor y con esa carga emocional, porque es complicado y es difícil. Pero así ha sido un poco en la trayectoria del colectivo. En estos 10 años, la verdad que nos ha pasado de todo, nos ha pasado de todo, pero hemos logrado mantenernos en pie y hemos logrado rescatar la historia de la organización en estos años, en estos 10 años, porque además el colectivo este año está cumpliendo 10 años de organización, de militancia, y la verdad que estamos como súper contentos de lo que hemos logrado con este grupo bien afiatado, eh, en donde no hemos estado exentos de problemas, de dificultades y de muchas otras cosas más que nos han ido pasando en el camino, pero que las hemos ido logrando superar. Y fíjate que una de las grandes cosas que nosotros hicimos cuando formamos este colectivo fue bajar la simbología y cambiar un poco la manera de expresarnos. Hasta ese momento había mucha simbología y además había una verborrea impresionante. eh, y además nos sacudimos un poco los parásitos que no habían, que de a poco empezaron a llegar a nosotros, nos sacudimos esos parásitos y nos sacamos también un montón de cosas. Por sobre todo, eliminamos los egos, los protagonismos y a los protagonistas. Los eliminamos porque nunca nos hicieron bien y nunca nos van a hacer bien. Eh, entonces, fíjate que nuestro colectivo ha participado en muchas cosas, pero a nosotros en verdad no nos interesa como otra, porque nosotros vemos todo el rato eso. Oye, por favor, colocan mi logo ahí, por favor, coloca mi insignia, coloca mi bandera o coloca mi nombre ahí. Eh, la verdad que eso a nosotros nunca nos ha importado. A nosotros no nos interesa ser protagonistas de esto, nos interesa trabajar, por sobre todo, nos interesa el quehacer, pero no el quehacer por el quehacer, sino que tenga un objetivo siempre claro hacia dónde queremos llegar. Y como te digo, nos hemos sacudido de todos estos parásitos que normalmente llegan a nosotros. Y otra cosa, nos sacudimos en un tiempo, nos dimos cuenta que empezó a llegar mucha gente al colectivo eh, a querer sumarse, pero fíjate que con otra intención, con, porque siempre vieron al colectivo como la refundación de una organización que ya no existía y que ya no va a existir. Ese es el tema. No, esta no es la refundación de nada. Esta es la historia y cómo nosotros hacemos memoria de una organización que fue grande en su tiempo, que fue espectacular, pero que ya no está, ya no está. Y lo que nos sigue interesando a nosotros es seguir haciendo la memoria de todos nuestros hermanos que cayeron en combate, de todos nuestros hermanos y de todo lo que se hizo en la organización. Ese un poco ha sido, ese es un poco el colectivo que hoy tenemos que, como te digo, ha participado y ha hecho cosas, pero que nosotros nos mantenemos en silencio y siempre nos mantenemos en bajo perfil porque no nos interesa en realidad figurar en nada, nos interesa por sobre todo que cuando nos sumamos a un trabajo lo hagamos, tratamos de hacerlo lo mejor posible y que el resultado sea el óptimo. Interesante lo que cuenta. A mí la verdad es que me impactan varias cosas. Porque una de las banderas del amplio movimiento en contra de la impunidad es precisamente la memoria. ¿Ya? Y, y que haya dificultad de rescatar la memoria de los compañeros en cuestiones tan sencillas como lo que tú dices de los
los pasatiempos, qué sé yo, si jugaban a la pelota, si cantaba, si tocaba con un instrumento, los gustos y preferencias, eh, que ahí no estamos hablando de cosas delicadas, de compartimentación y nada, sino que son cosas humanas. Entonces, que esas cosas humanas hayan sido difíciles de rescatar, o que sigan siendo difíciles de rescatar, en circunstancias que tienen que ver con algo esencial, que es la memoria histórica, impacta, impacta. Claro, hay elementos políticos que se cruzan entre medias, pero de igual forma eh, debería haber habido una capacidad de dejar esas diferencias a un lado, porque el objetivo era totalmente y sigue siendo exactamente loable, es revivir a los compañeros a través del recuerdo, a través de la memoria. Eh, y me imagino que esas barreras iniciales se fueron rompiendo o se mantienen todavía. Eh, Mira, lo que nosotros teníamos que hacer ya lo hicimos, pero siguen habiendo eh, distancias con personas, con organización, eh, y que tienen que ver con esta disputa de la memoria, tienen que ver con lo que nosotros en algún momento vimos y que nos pareció muy mal y que nosotros nos hicimos a un lado, y es esta disputa por el muerto. ¿Cómo te peleáis un muerto? Eso nosotros siempre lo miramos desde la vereda al frente porque nosotros nunca nos quisimos hacer parte de eso porque nos daba mucha vergüenza además ver cómo organizaciones o fracciones de organizaciones se disputan los muertos, eh, por fuerte que suene, pero es así, se los disputan, entonces nosotros nunca quisimos entrar en esa vereda y la verdad que hasta el día de hoy nosotros tenemos algún grado de dificultad con algunos familiares por lo mismo, Ya, porque, porque le colocan una bandera al compañero, al muerto, le colocan una bandera y no hay más. O sea, no quieren reconocer que el compañero sí nació bajo esa bandera, pero murió bajo esta otra bandera. Lo que no deja de ser que el hombre es un revolucionario, si al final él fue un revolucionario y nosotros rescatamos eso, que él fue un revolucionario. oye, Y que, disculpa, sí, eh, 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 los compañeros y compañeras caídas, ¿cierto? Lo que yo entiendo por tus palabras, son los que estaban en Chile. ¿Qué pasa con los compañeros que cayeron, por ejemplo, en Nicaragua, en El Salvador? bueno, ahí tenemos otro asunto, porque nosotros, la verdad que nosotros, a ver, cuando nosotros nos fijamos límites o nos fijamos objetivos, nosotros tuvimos una gran discusión con esto. Primero, ¿desde dónde hasta dónde vamos nosotros a trabajar? ¿Desde dónde hasta dónde vamos a reconocer nosotros a los hermanos caídos? Entonces nosotros tuvimos una gran y una larga discusión durante mucho tiempo respecto a esta situación. Lo mismo pasó y tuvimos una gran discusión respecto a los hermanos del partido, que eran del frente pero que murieron, etcétera. Ahí hubo otra discusión más. Y la otra discusión tiene que ver con los internacionalistas. Tiene que ver con los internacionalistas. Ahora, lo que hay que dejar en claro es que los internacionalistas, muchos de ellos, eh, y en general casi todos, ellos tienen un camino hecho y ese camino era Cuba, Nicaragua. Y de Nicaragua, los que, los que lograron salir de Nicaragua, que fueron muchos, eh, volvieron a Chile, ¿cierto? Y algunos se sumaron a la pelea y otros no, o otros desde lejos se sumaron, pero no lo hicieron ahí. Nosotros, la verdad que no nos hicimos parte de la gente internacionalista que murió en Nicaragua o en El Salvador. Nosotros no nos hicimos cargo de eso porque veíamos que nosotros no teníamos las competencias para hacer eso y porque ya había un grupo de personas
que estaba trabajando con los internacionalistas. Entonces nosotros no nos íbamos a meter de por medio a entorpecer el trabajo de ellos, que era un trabajo que ya tenían montado, o sea, ellos ya tenían, creo que tenían hasta memorial. Entonces era un sí. trabajo hecho. Y en ese trabajo nosotros no nos íbamos a meter. O sea, no, no, ¿para qué? Si ya había gente trabajando en eso, no. Es como que a nosotros se formara otro colectivo a hacer el mismo trabajo. No tiene sentido. No tiene ni un sentido. Esa es un poco la respuesta que te puedo dar respecto a los internacionalistas. Y, por ejemplo, los casos de los compañeros que también lo hay, que no fallecen en combate ni tampoco en tortura, sino que fallecen tiempo después, ¿ya? A consecuencia de la herida, a consecuencia de las torturas a los cuales fueron sometidos, ¿cierto? Eso dejó secuelas y, y fallecieron. O otros que fallecieron por causas que no son precisamente de combate, ¿cierto? Eh, por ejemplo, no sé, por un accidente en moto, en auto, ¿ya? Esos compañeros están incluidos. Ya, como te dije al principio, nosotros pusimos un límite de tiempo. Y frente a eso nosotros partimos desde el año 83, desde el nacimiento de la organización, ¿Sí? y pusimos límite hasta el año 92. Hasta Nosotros el momento. reconocemos, ¿Ya? nosotros reconocemos a los hermanos caídos en combate hasta el año 92. Y en el año 92, los últimos hermanos que caen son los hermanos de la fuga, creo que son de la fuga Ah, de la penitenciaría del 10 de octubre. el pum Creo que pum, ellos, sí, creo que ellos son, y si no me equivoco, sí, son ellos. Son ellos. Ellos son los últimos. Y deberían, y de hecho, la última acción en los 90 de la organización es donde cae Alex y Fabián, si no me equivoco. Esa es como la última acción en donde mueren compañeros. Después viene lo del 10 de octubre y de ahí en adelante no hay más, no hay más hasta el 96 que es la fuga. sí, Entonces, la fuga marca, viene a marcar en la línea del tiempo de la organización, viene a marcar el término de la organización. La organización, la última gran acción que hace la organización es el año 96 en la fuga. Esa es la última acción de hecho, la organización se va con el helicóptero. Así de simple. De ahí no hay más organización. Ahora, respecto a lo que me tú preguntáis, respecto a los compañeros que han ido falleciendo, compañeras y compañeros que han ido falleciendo por enfermedades, la verdad que nosotros lo hemos acompañado a quienes conocíamos o no conocíamos, pero lo hemos ido acompañando de alguna u otra manera, lo acompañamos, pero más que eso, la verdad que no, no podemos hacer. Lo, lo otro que debe ser difícil, ¿cierto? Es lo que tú señalabas de que habían personas que llegaban al colectivo, al espacio, en busca o pensando que era la refundación, ¿cierto? Debe ser difícil establecer desde la honestidad, romper esa ilusión, ¿cierto? Y debe requerir bastante coraje el decir con franqueza, mira, sabes que esto no es la refundación, es otra cosa. ¿Ya? ¿Cómo lidiaban con eso? Es difícil y es Porque más complicado aún. el que llega con entusiasmo, porque le atrae, porque le admira, porque hay una moral detrás de los compañeros, hay una historia, y que peguen el portazo y digan, mira, esto no es lo que tú piensas, ¿ya? Este no es la, la reedición o el Frente 2.0. ¿Ya? Es complicado, es complicado. Ya, mira, sí, es complicado
muchos ni siquiera alcanzaron a llegar a ser parte del colectivo, porque primero obviamente hay un pololeo y Mm, en ese pololeo le decí la verdad nomás, po. La verdad, y la claro, verdad era que era esto, y la verdad era que también había harto trabajo que hacer. Entonces, hay mucha gente que llega con todo el entusiasmo del mundo, pero cuando ve que es tanto trabajo y que tenéis que esforzarte y que tenéis que dejar las patitas en la calle, solitos se van, solitos se van, solitos se van porque ellos piensan que esto es como la farándula, pues estoy aquí entre los, no sé, claro. no, no, esto no es así, esto no es así. Fíjate que yo en un tiempo, nosotros en general, el colectivo, y a mí me pasó igual que a las compañeras, y es que, por ejemplo, para las entrevistas con los familiares o para averiguar de algo o de alguien, eh, eh, a mí me pasó que me mandaron, yo llamaba, me daban el dato y habla con tal compañero. Yo hablaba con tal compañero y ese compañero me decía, mira, te voy a darte el número de este compañero, dile que vais de parte de este personaje y habla con él. Y cuando llegaba al segundo personaje, ese personaje me mandaba con una tercera persona. A veces me mandan hasta con una cuarta persona para que me dijeran, ¿sabéis qué? No te puedo decir nada porque no, porque es muy peligroso, porque no sé qué. O sea, eran días, era una semana perdida de trabajo y de todo, po, de todo. De la nada. Entonces, fíjate que el trabajo que nosotros estábamos haciendo inicialmente era trabajo de verdad, era de verdad que el trabajo esa era una cosa, y lo otro es que el colectivo en sus primeros años eh, todas las conmemoraciones, en general las conmemoraciones de los compañeros, las hacíamos en el cementerio nosotros. Nosotros básicamente estábamos en el cementerio el año casi completo, sobre todo octubre. Octubre es un mes complicadísimo porque hay muchos casos y hay mucha gente muerta en octubre. Entonces, bueno, está lo de está Corpus Christi en junio y después está octubre. Son como las fechas más marcadas donde hay una gran cantidad de compañeros y hermanos que están caídos ahí. Entonces, eh, en nuestro trabajo en los primeros años fue complicado, difícil. Pasábamos en los cementerios las conmemoraciones, organizando cosas, etcétera. Todo esto además autogestionado, ni siquiera hay que entender una cosa, detrás de este colectivo no hay nadie, no hay absolutamente nadie. Y esta es una de las cosas que nosotros normalmente le decíamos a la gente que quería integrarse al colectivo o que quería llegarse al colectivo. Detrás de nosotros no hay nada, no hay nada. No busquen algo porque no va a haber nada. Y eso un poquito les bajaba los ánimos y les bajaba esto. No nosotros creyendo con el ánimo de que no participaran, no, pero eso espantaba a la gente. Eso espantaba automáticamente a la gente. Pero era por eso, era básicamente porque ellos siempre pensaron que detrás de esto había algo más grande, que detrás de nosotros había algo grande que se estaba formando, que se estaba creando. No era así. Entonces, cuando tú le decías a alguien, oye, detrás de nosotros no hay nada, somos nosotros y eso es, no hay más. Claro, el bajón era fuerte, po. O sea, es como estar en un ascensor en el 20º piso y el ascensor cae libre. Sí, Me imagino eso. sí, Ahora, tú al principio hablabas de que lo que le importa al colectivo es la parte humana del, del compañero, la compañera, del hermano, la hermana. Eh, ¿cómo, cómo lidian? Porque el Frente Patriótico, sus rasgos principales es el arrojo, ¿cierto?, en la acción, pero también hay todo un tema sobre la moral rodriguista, ¿cierto? La conducta del militante. ¿Cómo compatibilizan ambas cosas en el discurso eh, sobre la memoria? Por ejemplo, buscar un paquete, por ejemplo,
La noche que descansa. Oh. Eh, porque porque yo entiendo la reivindicación de la parte humana en el sentido de darle un sentido de vida a los compañeros, ¿cierto? Pero también es necesario el contexto, ¿cierto? Eh, ¿Cómo lidian con eso? Porque no es lo mismo la reivindicación, la memoria de un militante político a, a la de un militante revolucionario, que participa en acciones, su figura, su memoria está ligado a la lucha armada, ¿ya? Y que también está ligado a una moral bastante particular y sólida. A ver, tú me hablas de la memoria de los combatientes y de la moral de los combatientes. Tú me estás hablando de eso. Sí, claro, porque el militante, el concepto militante es distinto en ciertos aspectos al concepto de combatiente. ¿Eh? Tiene similitudes, pero son distintos. ¿Eh? Entonces, no es lo mismo, no, creo yo, no es lo mismo hablar de un militante que hablar de un combatiente, especialmente cuando se rescata la memoria, porque son formas de enfrentar la política distintas, ¿cierto? Son formas de ver la vida distintas. ¿Bien? Por ejemplo, yo me imagino los compañeros que estuvieron en el atentado, ¿cierto? Tienen una visión de vida totalmente diferente a cualquier otro compañero que, por muy importante que haya sido, y que no haya sido un combatiente, sino que un militante, sin desmerecer eso, es distinto porque tú estás ahí en la acción armada, ¿cierto? Arriesgando tu vida en fracciones de segundos, y eso te cambia todo. ¿Eh? Que cambia tu percepción de la vida, en fracciones de segundos se te vienen recuerdos, memorias, qué sé yo, es otra forma de vivir la lucha. ¿Ya? Sí. Entonces, el contexto, el, ¿cómo trabaja el contexto cuando trabaja en la memoria? A ver, bueno, básicamente los hermanos, bueno, la memoria que nosotros que hemos reconstruido de alguna u otra manera, que la hemos reconstruido de a pedacitos, ¿cierto? ¿No? Eh, y que la hemos ido de alguna u otra manera limpiando de lo que te decía al principio, eh, de toda esta cosa urbana, de todo este mito urbano que le cayó encima, ¿cierto? Entonces nosotros recogimos estos pedacitos, la limpiamos y la volvimos a unir de alguna otra manera. Pedacitos nos faltan, pero en su totalidad está lista. Y lo que nosotros recogimos de alguna otra manera es básicamente de hermanos militantes combatientes. Eso es lo que recogimos nosotros. Eso es lo que logramos fortalecer. Y eso es lo que hemos ido fortaleciendo con el tiempo. Ahora, yo soy un militante de una organización chiquitita, que es un colectivo, ¿Mm? etcétera. Yo soy un militante de vía ahí. No soy un combatiente, soy un militante de eso. ¿Sí? Pero a la hora que tú me llames y que tú me digas, eh, oye, este militante tiene que pasar a este, ¿qué es lo que le pasaba a los hermanos, no? Porque los ¿Mm? hermanos eran militantes de la organización y en algún momento pasaban a los grupos operativos y seguían siendo militantes, pero Sí. ya la situación operativa dictaba de otras cosas. Ya no había un trabajo, no sé, de propaganda o de otro tipo de cosas que hace más un militante, un miliciano en este caso, a el grupo operativo que está constantemente trabajando en una cosa ya más frontal, ¿cierto? Eh, pero, pero yo creo que la moral de los compañeros y la moral que nosotros le tratamos, le rescatamos de alguna otra manera, le rescatamos ahí,
está basada en que eran buenas personas, que por sobre todo eran disciplinados en lo que hacían y, y ¿cómo se llama? Estaban ahí puestos al 100% con la organización y con la lucha que estaban dando. Ahora, hay que entender un poco que eh, son jóvenes, todos muy jóvenes, sus edades fluctuaban entre los 21 y los 29 años aproximadamente, por lo tanto eran gente muy joven y que era gente llena de sueños además, llenas de sueños, llenas de esperanza, por lo tanto yo no podría cuestionar la moral de los compañeros, en No, este caso los hermanos, porque claro. la verdad que está ahí, pero está de té ahí que los compañeros y los hermanos se la jugaron por una situación en particular, ¿no? Ahora, el colectivo, espacio natural del colectivo es el ámbito de lucha contra la impunidad, los derechos humanos. ¿Cómo se relacionan con las agrupaciones, con este amplio movimiento? A ver, nosotros no, a ver, dentro de nuestras políticas como colectivo, eh, de alguna otra manera, sí, tenemos que ver con lo que tiene que ver con los derechos humanos, pero, pero fíjate que esto de los derechos humanos está tan manoseado que la verdad que no sé si yo te podría hablar de derechos humanos en este caso, en el caso porque hablar de derechos humanos es victimizar a los compañeros, a los hermanos. Y la verdad que nosotros como colectivo nunca hemos puesto como víctima a nuestros hermanos, porque ellos fueron combatientes, porque murieron en combate, porque murieron enfrentándose a un enemigo. Se murieron enfrentándose o murieron en una acción. Entonces los hermanos, los compañeros no son víctimas. Por lo tanto, nosotros no nos relegamos al espacio de derechos humanos, los relacionamos de alguna otra manera con ellos, pero la verdad que nosotros tenemos, no sé si una distancia, pero que ellos hagan su trabajo y nosotros hacemos el nuestro. La verdad que ese es el nivel de respeto que nosotros tenemos por las agrupaciones. Tenemos una opinión bastante crítica respecto a lo que son las agrupaciones, pero, pero que ellos hagan su pega, que ellos hagan su pega, que ellos sigan haciendo su labor, que nos parece súper loable, y nosotros hacemos la nuestra, que es el rescate de la memoria de nuestros hermanos. Creo que eso es lo que nosotros de alguna u otra manera hemos hecho eh, como postura política, como postura social y como postura como colectivo, ha sido siempre nuestra postura esa. Dejar que los demás hagan su trabajo como ellos quieran, nosotros no vamos a intervenir ahí. Ya. Eh, Desde el año 88 hasta el 2019, en Chile hubo, o hay, digamos, hasta ahora, 136 personas que fueron asesinadas en el contexto de protestas sociales, ¿ya? De todo tipo, estudiantiles, mapuche, pobladores, de todo, ¿ya? Estudiantes. Eh, Hubo 136. Entre ellos, los dos últimos compañeros a los cuales tú hacías mención del año 92, Alex y Fabián. ¿Mm? Eh, También en el año del año 90 al 94 hubo 500 presos políticos. ¿Sí? Y actualmente hay alrededor de 136 presos políticos, si no un poco más. ¿Sí? ¿Cómo ven ustedes la situación hoy día sobre los derechos humanos? ¿Ya? Y tomando en cuenta, ¿cierto?, el estallido social o revuelta popular, en el cual el Estado se saca la máscara, ¿cierto?, y se muestra tal cual es, con una represión brutal, eh, eh, que digamos es, yo creo, nunca antes visto en un contexto, entre comillas, democrático. ¿Ya? Eh,
con una aplicación de, digamos, políticas contrainsurgentes eh, eh, brutales. ¿Cómo ven ustedes el contexto actual? A ver, Porque ni siquiera, partida, fíjate, ni mira, siquiera se sí, sí, habla de presos políticos, se le inventó el término de presos de la revuelta mm, para esconder el hecho que son presos políticos. ya, pero eso no es primera vez que sucede. Y ¿Mm? primero, quiero aclararte que este gobierno no es que se haya sacado la careta, primero. Segundo, este no es un Estado democrático, ni nunca lo ha sido. O sea, desde el año 90, desde que asume Patricio Darwin en adelante, este es, esta democracia es la de ellos, no es la democracia nuestra. ¿Sí? No es mi, perdóname, pero no es mi democracia. No sé si es la tuya, pero la mía no es. No, Y nunca lo ha sido. En no para estos nada. 30 o casi 40 años, nunca ha sido mi democracia. Yo no estoy por esa democracia, no me interesa defender esa democracia de ellos, porque es la democracia de su privilegio, por lo tanto es eso. Lo segundo, lo de la máscara, ellos nunca han tenido una máscara, porque ellos siempre han sido represivos. Ellos siempre han sido de la misma manera. Ellos siempre han sido con la misma crueldad. O sea, Alex y Fabián mueren en un asesinato en vivo, televisado. Y eso ya es con la Sí, concertación. O sea, ¿de qué máscara me habláis? Primero, y eso, y a lo largo de los años ha sido siempre igual. Con más o con menos ha sido siempre lo mismo. Ahora, cuando tú me insistes con lo de los derechos humanos, perdón, pero aquí la violación sistemática de los derechos humanos ha sido constante. Desde que asume la democracia en adelante, la violación de los derechos humanos no se ha detenido. Ha sido enmascarada, sí, ha sido encubierta, pero no se ha detenido y ha sido lo mismo toda la vida. Que ahora, que a propósito del estallido social, eh, hayan habido más o menos detenidos, no quiere decir que en el pasado no hayan habido detenidos. O sea, hay mucha gente detenida y asesinada. Yo te hablo, por ejemplo, de los mapuches, del pueblo mapuche que ha sido sistemáticamente aniquilada. Y dónde, porque tú me preguntas por lo de los derechos humanos, pero ahí no funcionan los derechos humanos. No funcionan los derechos humanos tampoco en la clase obrera, etcétera. La clase obrera o el pueblo, no existen los derechos humanos. Entonces, eh, la postura que nosotros siempre hemos tenido ha sido bastante intransigente en ese sentido. Eh, creo que, creo que es importante decir que el tema de los derechos humanos es una situación que en este caso tanto el Estado como el gobierno, los estados, el Estado y los gobiernos que han pasado por, eh, por este país han violado sistemáticamente los derechos humanos y en donde no se ha respetado ni un ápice de lo que dice la Carta Fundamental. Ni un ápice se ha respetado. Entonces, cuando aquí se llenan la boca hablando de derechos humanos, la verdad que eh, es una cosa tan manoseada y tan poco respetada, porque de verdad que no tienen ni un cero respeto por el asunto de los derechos humanos, que déjame decirte que es algo inventado además por, eh, por un Estado burgués, por lo tanto, para proteger a los burgueses, etcétera. O sea, hay toda una contradicción con esto y, y la verdad que aquí en este país no funciona eso. Eso no funciona, es de la boca para afuera, pero en realidad en la acción no hay nada. No hay una protección. Ahora, si tú me habláis de los presos por la revuelta, de los traumas ocular, de los muertos de la revuelta también, etcétera, ahí hay una violación de derechos impresionante. Ahí hay una represión y una represión sistemática hacia una clase obrera, hacia la clase obrera, hacia el pueblo en este caso. Es una constante represión hacia el pueblo en este caso. Y ¿Cómo se Raquel, explica que en este gobierno de Boric se hayan eh, promulgado más de 50 leyes represivas, entre las cuales está la ley antitoma, aula segura, la ley antiterrorista, y a la vez se haya creado este nuevo Ministerio de Seguridad Pública, siendo que se autodefine como de izquierda? o sea, a mí no me asombra porque piensa que eh, Boris le salvó la cabeza a Piñera, porque si no es por Boris,
el 19 de noviembre de ese año, del 19. O sea, aquí el pueblo estaba adelante y estaba pidiendo la renuncia de Piñera. Piñera tenía que renunciar. Tenía que renunciar. Aquí hay un estallido social y tenía que renunciar. ¿Y quién le salvó la cabeza? ¿Quién le salvó, terminó de salvar? Fue Boric. Cuando él negocia, en esta mesa de paz, en esta mesa de paz, ¿quién le salva es Boric el que le salva? Pero no es que Boric vaya a hacer un cambio radical en lo demás. O sea, si alguien está sorprendido, o sea, todos los que apoyaron a Boric, todos, incluyendo los del Frente Amplio, y que hoy en día están diciendo, oye, puta, este weón nos traicionó, no nos traicionó, hermano. Él siempre fue lo mismo. Él no iba a hacer otra cosa. Él no iba a hacer otra cosa. El pacto por la paz que él firmó tenía que ver con todas estas cosas. El pacto que él firmó con los grandes comerciantes de este país, con los grandes economistas de este país, tiene que ver con eso. Tiene que ver con todas estas leyes represivas, tiene que ver con todo este enjambre de cosas que van tejiendo para que no haya otro estallido social, para que no haya, para que el tejido social no se vuelva no vuelva a crecer ni se fortalezca. Nos quieren acallar de todas maneras, de todas maneras. Y no hacen todas las leyes. Molotov, los sindicatos, las leyes de aquí, las leyes de acá. Todos los días sale una ley nueva que nosotros desconocemos y que además se trabaja secretamente en el Parlamento y que cuando se aprueban salen con luces y dicen, oye, aprobamos esto, oye, súper bien, en pos de la seguridad, pero la seguridad de ellos, no la nuestra. Siempre es para ellos, no para nosotros. Entonces aquí hay un gran tema y que tiene que ver que la gente hoy en día se siente conforme con las migajas que le da este Estado, se siente conforme, se siente cálida con toda la sobra que le tira esta economía y ya está. Po. Y no quieren perder esa miseria que les tiran, no la quieren perder. Entonces, no hay movilización, hay un reflujo enorme en términos sociales, en términos de organización. Las organizaciones están aniquiladas, aniquiladas. Aquí no hay organización. Lo único que quedan son vestigios de organizaciones territoriales muy pequeñas, pero que no hay más, porque no, todos los días esta realidad te aplasta, todos los días esta realidad te atropella y te mantiene en ese atropello, te mantiene en ese aplastamiento. Entonces aquí no hay cómo, por algún lado se inventa por aquí, se inventa por allá, pero no hay caso, porque además te metieron la tecnología, te metieron todo esto, te han ido involucrando en muchas cosas y tus necesidades, ¿dónde están? ¿Dónde están tus verdaderas necesidades? No existen tus necesidades. ¿Y cuál crees tú que es la salida para eso? Por- Porque lo que tú planteas, que es la verdad, digamos, que hay esta atomización, dispersión, que se dio, falta de conducción de muchas cosas. Eh, ¿Cuál es la salida? ¿Qué hay que hacer para salir de esta situación tan oprimente? Mira, yo la verdad que si yo pudiera decirte la receta de esta weá, puta, habría cambiado hace rato. Po. ¿Mm? Pero fíjate que yo, a ver, con el tiempo nosotros hemos ido observando, mirando todo esto, escuchando cosas, leyendo un par de artículos, algunas cosas, y estamos lejos de poder superar estas cosas porque en verdad no encontramos el hilo conductor. En algún tiempo el hilo conductor fue la necesidad, la pobreza, ¿cierto? ¿Cómo ¿Sí? salimos de la necesidad? ¿Cómo salimos de la pobreza? ¿Cómo salimos de esta situación agobiante que era la dictadura? ¿Cómo le salimos el paso a la dictadura? ¿Cómo le salimos el paso a esta situación, ¿no? De alguna otra manera. Habían fórmulas, se crearon fórmulas y fueron ganando espacio y se fueron agrandando, etcétera. Hubo una evolución de eso. Pero fíjate que hoy en día, te vuelvo a decir, mis necesidades no son las necesidades del vecino. Antiguamente mis necesidades eran las mismas del vecino. Las mismas de toda la cuadra en las mismas necesidades, que era el pan, que era la justicia, que era la libertad. Esas eran las necesidades que nos unían a todos. Pero ahora, ¿cuáles son nuestras necesidades? Cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿cuáles son nuestras necesidades? ¿Cuál es la necesidad de nuestra clase obrera? ¿De nuestra clase? Porque fíjate que ahora la gente no es obrera, no es de la clase obrera. De clase media. Es clase media baja, clase media alta.
y son tan pobres como nosotros. No son pobres porque tienen un auto, no son pobres porque tienen una casa, pero trabajan como endemoniados, trabajan más de 10 horas y no les alcanza, pero no son pobres. No viven en una población, A ver, no viven en una villa, ahora viven en condominio. te formulo la pregunta. ¿Qué, ¿Qué hay que empezar a hacer para salir de esta situación? Yo, si yo te explicara la cantidad de fórmulas que hemos inventado, la cantidad de cosas que nosotros hemos hecho para poder encontrarle la hebra conductora a esto, si te contara las patas que hemos dejado en la calle, en reuniones, en cosas, para poder articular algo y que al final de la semana, cuando recorriste toda la zona, llegáis al mismo lugar y decís, ¿y qué tenemos? Nada. No tenemos mucho, no tenemos mucho. No tenemos mucho porque no sabemos por dónde va a reventar esto, no sabemos por dónde, de verdad no sabemos por dónde va a reventar, de verdad que no sabemos por dónde se va a terminar de articular algo interesante. Yo puedo tener la mejor idea, pero cuando la llevo al terreno, cuando lo llevo a la práctica, me encuentro con que me voy de portazos, po, porque o los cabros no tienen tiempo, o los cabros no quieren porque en realidad están preocupados de otra cosa, Mm, o hay, oye, te hago la pregunta, si tú tenías un grupo de amigos, de mm, gente que medianamente trabaja en la política, etcétera, ¿cuánto te cuesta hacer una reunión? ya. ¿Cuánto te cuesta hacer una reunión? ¿Cuánto te cuesta juntar a tu gente? Claro, hay múltiples factores que intervienen. ¿Sí? Lo Tiempo, que pasa es que, trabajo, cansancio, oye, plata, pero si te transporte. puedo decir que ahora los cabros ni siquiera los puedes llamar por teléfono, porque resulta que te acusan de invasivo, porque soy invasivo. No, tiene que ser por WhatsApp, tiene que ser así. No, o sea, yo por lo menos no trabajo así. O sea, a mí me gusta hablar con las personas, me gusta mirarlas a la cara, o por último llamarlas por teléfono, pero no escribirles, po. Y no es que yo no sepa escribir, pero me parece una situación Caótico. tan, tan mala, ¿cierto? Que, o sea, ahora, recién te lo decía, la tecnología nos juega o en contra o a favor, pero yo creo que más en contra, fíjate. Yo por lo menos pienso eso, porque Ahora ahora todo volviendo, lo tenemos que hacer así. claro, volviendo al colectivo en su esencia, ¿cuáles son las actividades que desarrolla el colectivo? Mira, en los últimos años nos hemos dedicado básicamente a, eh, estamos involucrados básicamente en la casa de Pedro Donoso, ¿Ya? que es la casa donde se hace la matanza de Corpus Christi. Estamos involucrados en ese trabajo, que es un trabajo territorial, y estamos ahí con todos los esfuerzos. Y aparte tenemos nosotros siempre trabajo en el año que son, bueno, apoyar la casa de Corpus Christi, pero también nuestra actividad de conmemoraciones que nosotros no perdemos, eh, y que cada cierto tiempo eh, empezamos a hacer. Este año, por ejemplo, hemos ido conmemorando los 10 años y hemos ido haciendo cosas, etcétera. Y ahora, para septiembre, vamos a hacer un par de cosas. Bueno, tenemos nuestro memorial lo sacamos hace ya hace, vamos a cumplir creo 2 años ya desde que inauguramos el memorial en el Cementerio General, un memorial que nos costó mucho tiempo hacerlo, y nos costó dinero también, que lo tuvimos que juntar durante muchos años. Eh, Vino la revuelta, después la pandemia, nos detuvimos en eso, estuvo eso detenido 3 años, por lo menos 4 años, casi 5 años detenido, pero logramos sacar adelante la pega y tenemos nuestro memorial. eh, Memorial que está en diagonal a la tumba de Miguel Enrique, está al lado de Patio 29, etcétera, está en un lugar muy estratégico, y ahora estamos haciendo todo, estamos tratando de hacer todas las conmemoraciones de hermanos y compañeros o de fechas importantes. Estamos usando el espacio para poder hacer nuestras actividades. Como colectivo también, bueno, nos abocamos a la tarea eh,
de todo lo que tiene que ver con las actividades de Ramiro también. Decirte que Ramiro es parte integral también del colectivo de alguna u otra manera. Entonces, todo lo que tenga que ver con su libertad o con su situación carcelaria o de salud, nosotros también la apoyamos. Eh, y eso, y estamos tratando de involucrarnos en lo que más podamos en el trabajo territorial, básicamente, etcétera. Estamos ahí. Al, al estar pronto a cumplir 10 años, ¿tienen algún libro, algún video que relate la historia de estos 10 años? Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en un pequeño librito. eh, y como apoyo está la Fundación Raúl Pellegrín, que ¿cómo se llama? Eh, que sacaron esta página web en donde hay una línea de tiempo de la organización. Ahí, ahí se muestra toda la historia en general del frente. Hay testimonio, hay fecha, hay de todo en realidad en esa página web. Y junto con la fundación, por ejemplo, ahora para la conmemoración de Corpus Christi, hizo una bonita exhibición de la línea del tiempo del frente, con fotografías, con cosas en vitrina, etcétera. Y lo que pretendemos hacer es eh, queremos repetir esa actividad de la exhibición y estamos buscando el lugar adecuado para poder hacerlo. Eh, la fundación también tiene a la Tati Rodriguista, que es la que está permanentemente publicando cosas. Eh, y nosotros como colectivo este año obviamente vamos a conmemorar nuestros 10 años y lo vamos a hacer, efectivamente lo vamos a hacer en el memorial. eh, y ahí vamos a conmemorar los 10 años de este colectivo y de todo el trabajo. Y hemos tratado de mostrar todo el trabajo que hemos hecho durante estos 10 años. Así que estamos en eso, estamos trabajando en eso. Eh, no es fácil, no somos muchos dentro del colectivo tampoco, por lo tanto hay harto trabajo hay que hacer y estamos ahí dividiéndonos la pega, tratando de avanzar poco a poco, de avanzar lo que más podamos en esto. Mira, lo más importante de esto es que a nosotros no nos importa cuánto nos demoremos en esto, nos importa el resultado. Y el sello del colectivo básicamente siempre ha sido que presentamos un trabajo limpio, un trabajo serio y un trabajo bien hecho para poder mostrar lo mejor posible a la gente, en general a la gente, y tratarla de la mejor manera, acogerla de la mejor manera, atenderla de la mejor manera. Ese es un poco el sello del colectivo. eh, y que además nos hemos ganado el respeto de muchos espacios, en estos 10 años nos hemos ganado el respeto de mucha gente que no lo teníamos, que ahora lo tenemos, por supuesto, porque hemos mostrado seriedad en el trabajo, mucho respeto hacia las demás personas y hacia los demás que trabajan al lado nuestro, por supuesto. Como te decía en delante, nosotros hacemos nuestro trabajo y también dejamos que otros hagan su pega y no estamos siempre mirando para el lado en cómo lo hacen, qué dicen, qué dijeron, que no entramos en ese juego, la verdad, a nosotros no nos interesa eso. Sí, pues no contribuye mucho. Compañero, estamos llegando al término de la entrevista. Debo decir que ha sido una entrevista muy significativa. Eh, lo que tú relatas, yo creo que para muchos es importante, porque toca una parte de la historia eh, demasiado central, por todo lo que significa el Frente Patriótico, más allá de que hoy día, como tú dices, no existe. Eh, pero igual que en el caso del MIR, ¿cierto? Queda, es como que no existe orgánicamente, pero está presente. ¿Ya? Está presente en el ambiente de, de muchas partes del país, en el corazón de muchos, ¿cierto? De trabajadores, de trabajadoras, de pobladores, eh, de estudiantes, que,
que de vez en cuando miran para atrás y se acuerdan. ¿Sí? Es una memoria que es imposible borrar. Son historias que por más que la burguesía trate de limpiar e imponer esa fábula estúpida de que la democracia se conquistó con un lápiz y un papel, eh, de igual forma esta historia porfiada aparece una y otra vez, quizás de forma subterránea, ¿eh? Quizás no con toda la publicidad que se da en otras cosas, pero está ahí. Y el trabajo de rescatar la memoria de los combatientes es sumamente importante. Es sumamente importante porque uno de los factores o una de las cosas que estos tipos han querido siempre eliminar es la existencia del conflicto armado en Chile. Ya en Chile hubo conflicto armado, sigue habiendo conflicto armado y siempre ha habido conflicto armado. ¿Ya? Con mayor o menos intensidad, con mayor o menos incidencia, pero están presentes. ¿Ya? Y el rescate de la memoria de los combatientes inevitablemente apunta hacia eso. Así como las Fuerzas Armadas en, en sus academias tienen la historia militar, ¿cierto? Eh, el rescate de la memoria de los combatientes tiene que ver con escribir la historia militar del pueblo. ¿Ya? Y está ahí, presente. Uno ve para atrás, ¿cierto? Las matanzas, los movimientos colectivos, grupos que en los 60 aparecieron, el MIR, dentro del mismo Partido Socialista, los helenos y otros más, y antes de ellos también, con, eh, con el compañero Luis Reynoso, que a fines de los 40 se desprende del Partido Comunista, ¿cierto? Y trata de también formar un grupo revolucionario. Entonces, la historia está presente. Así que ha sido muy grata la entrevista. Eh, los felicito por rescatar la parte humana de los compañeros. Eh, eso también tiene importancia porque es verlo de carne y hueso, de seres reales, con, con todas sus virtudes y contradicciones, con todas sus certezas y dudas. ¿Eh? Son así, y cuyo principal logro, ¿cierto? Fue ese arrojo, ese compromiso y ese combate frontal. Así que le agradezco en el alma la entrevista. Eh, También invitarlo a que utilice nuestra página para las cosas que ustedes quieran, va a estar siempre abierta. Eh, Pueden enviar los artículos, actividades, afiches, siempre se van a publicar. Y me gustaría que usted tuviera estos últimos minutos para, no sé, para hacer un llamado a la gente, invitarla. Sí, mira, yo antes que nada quiero decir lo que em, eh, la compañera Luisa Toledo dijo en alguna oportunidad, y que es que hacer memoria es un acto subversivo. Y efectivamente es un acto subversivo, porque este sistema político y económico no quiere que nosotros levantemos esta memoria, la historia y la memoria. No quiere que nosotros hagamos historia, que no hagamos memoria, porque quieren enterrar la historia y la memoria de nuestros combatientes, así como la enterró el Museo de la Memoria, porque en el Museo de la Memoria hay solo víctimas. Ahí no se muestra el combate frontal que hubo contra la dictadura. No se muestra a nuestros hermanos como combatientes. No se muestra a los compañeros del MIR tampoco como combatientes. No se Claro, muestra a todos los compañeros que combatieron de verdad la dictadura. Entonces, yo quiero básicamente decir que eh, no sé qué llamado hacer a la gente, pero es lo que nos va quedando. Nosotros estamos en este caso en una trinchera. Mira, en lo que llegamos, estamos en una trinchera de una casa de memoria
en un espacio de memoria y estamos atrincherados ahí haciendo memoria, haciendo historia. Y desde ahí estamos lanzando zarpazos para todos porque queremos seguir avanzando en nuestra historia, queremos seguir haciendo historia y por sobre todo queremos que la gente de alguna otra manera se una a toda esta lucha reivindicativa de lo que es nuestra historia, nuestro pasado y nuestra memoria. Eh, eh, no voy a caer en una de esas frases cliché, pero básicamente yo hago un llamado a la gente a que se una a los proyectos y a los trabajos territoriales y sociales que hay en este momento, y que son nacientes o que llevan mucho tiempo, pero que están ahí y que necesitan de la ayuda, necesitan de manos, necesitan de gente que quiera cooperar, ayudar, colaborar. Yo, el, el llamado más sentido que hago es fundamentalmente a la gente de nuestra edad a que se incorpore a los trabajos territoriales y que se incorpore con humildad, con la tranquilidad que se merece toda esta cosa, sin el protagonismo, sin el ego, sin la tontera, porque eso no sirve, eso ya no, ya quedó atrás. Mira, hay gente que todavía habla de cosas que pasaron hace más de 40 años y que ellos fueron protagonistas en algún momento, yo respeto eso. Pero hermano, ya pasaron 40 años, ya eso no sirve, ya a nadie le sirve eso. Ahora hay que reformularse y hay que evolucionar. Si no evolucionaste, evoluciona ahora, hermano. En serio, evoluciona ahora y avanza con el trabajo territorial, con el poco tejido social que nos va quedando. Avancemos en eso, construyamos el tejido social que corresponde para poder enfrentar lo que se nos viene. Si lo que se nos viene no es fácil, Mm. no es fácil lo que se nos viene. Por lo tanto, si no estamos fortalecidos en el tejido social, yo la verdad que aquí vamos a terminar de desaparecer, no sé. Ahí no sé lo que va a suceder, la verdad. Como te decía antes, no tengo una bola mágica, entonces no sé lo que va a suceder, pero no es bueno lo que uno proyecta en este caso. Así que, y te agradezco enormemente la posibilidad, la tribuna que nos da, la posibilidad de poder expresarnos que esto es algo que yo rescato del estallido social, es una de las cosas que yo rescato enormemente, y es que los medios alternativos son los que sobrevivieron a esto, son los que nacieron en esto, y los que han permanecido en esto, y son los que nos dan, de alguna u otra manera, la vitalidad que necesitamos, la verdad, Sí, porque la tele nos miente todo el rato. Entonces, pero estos medios son los que nos han dado la oportunidad de expresarnos, son la oportunidad que nos han dado de poder publicitar todo lo que tenemos a nuestro alcance. De eso yo soy un agradecido, soy un admirador además de todos estos medios de comunicación alternativos y siempre va a haber un respaldo, siempre va a haber un apoyo. Así como tú me dices, aquí te publicamos todo, bueno, nosotros también publicamos a través de nuestras páginas, a través de nuestros medios, replicamos todo lo que ustedes nos puedan mandar, material que podamos leer, que podamos consumir, etcétera. Estamos abiertos a eso. Así que muchas gracias de corazón por esta entrevista y por darnos el espacio. igualmente, compañero, y decir o recordar lo que decía Sandino. Sandino decía, yo quiero ver a mi patria libre o morir, y eso es lo fundamental. Así que, bueno, esperemos encontrarnos pronto, ¿cierto? Eh, hacer otra entrevista eh, que nos cuente cómo le ha ido con el museo itinerante, eh, qué impacto tiene, no sé si ustedes tienen una forma de evaluar el impacto que eso tiene, es difícil, pero, y bueno, eh, esperemos que las próximas reuniones, las próximas entrevistas, sea en un contexto más amplio, más unitario, más bullante, más pujante, y, y que esta realidad tan chacha como se dice, cambie de alguna vez, pues, o sea, que cambie por la buena o por la mala, pero tiene que cambiar. ¿Sí? Un abrazo, compañero, Un eh, abrazo a usted. y nuevamente los felicito. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Muchas gracias.